Buenos días, de nuevo con vosotros, José Antonio, desde Radio Buñol. Otro programa más, Cuerpo, Mente, Mundo. Espero que os guste los temas que estamos tratando. Gracias por vuestro tiempo. Y bueno, pues hoy os voy a hablar de algo muy peculiar. Algo que todos pasamos por alto, que tenemos aquí, y la verdad pues que bueno, pues os vamos a hablar de las malas hierbas. Esas todos hemos visto en los huertos, sobre todo en las macetas, algunas veces hierbas que suelen salir y que nos fastidian un poquito, porque no es lo que nosotros queremos, pero sí que están ahí. Y bueno, pues las hemos denominado malas hierbas, pero la verdad es que de malas hierbas algunas veces no tienen absolutamente nada. Lo que pasa que, claro, son hierbas ya con una etiqueta puesta, que nosotros intentamos eliminarlas, que crecen porque tienen que crecer, pero que a nosotros no nos gustan que crezcan ahí. Bien, el primer paso es señalar y conocer las cualidades valiosas de ciertas plantas. Ya os digo, etiquetadas en cierto modo y en ciertos círculos profesionales como malas hierbas, sobre todo para el agricultor, o ya os digo, las macetas, lo que tenemos. Hay ciertos detalles de estas hierbas que deberíamos de abordar. Uno de ellos y de los más principales es cómo crecen, ¿vale? Que revelan acerca de su emplazamiento y de su vitalidad. También no está de más conocer su forma de vida, cómo pueden aprovecharse, incluso para beneficio de nosotros mismos. Nosotros las etiquetamos como malas hierbas, pero a veces no es así. Imposible hacer una lista con estas malas hierbas, entre comillas, se cuentan por centenares. Tampoco es necesario describirlas botánicamente, es decir, denominarlas con el nombre científico, conocerlas en profundidad, etcétera, etcétera. Los nombres en latín las identifican a la perfección, pero tampoco es indispensable conocerlos y, por supuesto, incluso denominarlas por esos nombres. Si eliminamos las malas hierbas, también debemos saber por qué lo hacemos y los efectos que tiene esto. Porque, a ver, nosotros las quitamos y ya está, para nosotros con eso basta y es lo que buscamos. Pero a lo mejor no es así lo que tenemos que hacer. La naturaleza tiene sus razones para permitir que estas hierbas crezcan allí donde nosotros no las deseamos. Si esto lo tenemos claro, que no lo tenemos, tendremos dos opciones. La primera es quitarlas, pero hay una segunda opción, que es mejorar nuestros métodos de cultivo para que no tengamos más problemas con estas malas hierbas. Con frecuencia hay sitios abandonados, solares baldíos, charcas, áreas silvestres cercanas que invaden los cultivos con semillas transportadas por el viento. Los pájaros también lo hacen. De alguna manera esas semillas son lo que nosotros denominamos malas hierbas y vienen a invadir nuestro rincón, nuestro jardín, nuestras macetas. Bien, pues estas malas hierbas son malas solo desde nuestro punto de vista. En la naturaleza juegan un papel, muchas veces un papel muy importante, y yo diría que casi imprescindible, que nosotros no conocemos. Eso, digamos de alguna manera, que es el fundamento que nosotros tenemos para quitarlas. Desconocemos su utilidad, no son útiles para nosotros y las eliminamos. Pues no. Nos están indicando muchas cosas. Por ejemplo, resultan condiciones que las plantas cultivadas no pueden resistir. En el caso de la sequía, la acidez de la tierra, la falta de humus, la carencia y desequilibrio de elementos químicos en la misma tierra, todo esto hace que ellas surjan y nos estén dando la señal de que hay un problema. Y nosotros lo único que hacemos es eliminarlas. Por ejemplo, una tierra sin humus, si la dejamos un año con estas malas hierbas, recupera todo su esplendor, recupera toda su riqueza y se hace mucho más fértil. Pero si las quitamos, evidentemente la tierra sigue siendo, pues eso, árida, insustancial. Estas plantas son testigos de los fracasos del hombre.
al dominar la tierra, crecen abundantemente, y vuelvo a otra vez repetir, abundantemente, donde el hombre ha perdido, donde el hombre intenta plantar y la planta que quiere poner pues no va o no acaba de hacer, indicando así cuáles son nuestros errores y las consecuencias que se dan en la naturaleza. Un ejemplo muy significativo: a nadie le gusta cuando sale en el pan o en el queso esos pequeños mohos verdes y nos damos cuenta de que estos alimentos se han estropeado, se han conservado mal. Ese hongo de color raro nos lo indica y tiramos el producto a la basura. Entonces, con ello, ¿qué queremos decir? Que es un mal producto, o sea, se ha contaminado, hay una mala hierba, hay un mal hongo que ha podrido este elemento y nosotros no nos atrevemos a comerlo, lo tiramos y ya está. Para nosotros es un mal presagio, un mal hongo. Vale. Pero cuando la penicilina se descubrió, este hongo pasó de cenicienta a princesa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vimos el hongo y vimos su beneficio, ya no era un mal hongo, ya no era una mala hierba. O sea, el agricultor que planta donde el año anterior, por ejemplo, era un campo de alfalfa. La alfalfa es una hierba buena, es una hierba que utilizamos como forraje para distintos animales. Bueno, pues este señor, al año siguiente, la alfalfa es su peor mala hierba. Pasa de ser una buena hierba a una mala hierba, dependiendo de las condiciones. Pero su uso como forraje de los animales y también para proteger en cierta medida a la tierra y volverle a dar su fertilidad, pues vamos a ver, no está en entredicho. Sin embargo, la tiene que combatir para no perder las plantaciones que ha puesto, pueden ser espinacas, coles, etc. Pero la alfalfa, la realidad de la alfalfa es que es una de nuestras plantas más valiosas y un excelente mejorante de la tierra. En ese caso, puede ser y convertirse en una mala hierba para este señor, pero es una buena hierba para prácticamente todo el mundo. Esa es la circunstancia y la diferencia que se aprecia cuando denominamos una hierba como mala, como buena, etc. El concepto de mala hierba, por lo tanto, es relativo. Una planta se vuelve mala por su situación frente a las plantas que queremos cultivar en esa zona. Por lo tanto, es un término muy relativo, es un término muy ambiguo. A veces se puede dar en ocasiones que estas malas hierbas son las soluciones. Se puede cambiar la acidez de la tierra por medio del estiércol, compost, encalado, el drenaje. Pero hay otra opción incluso más natural. Se puede cultivar plantas de desarrollo más rápido y más espeso, denominadas, entre comillas, malas hierbas. Por ejemplo, se puede plantar trigo sarraceno, que crece tan densamente que puede convertirse en una plaga si se le deja granar, es decir, madurar su semilla. Pero crece en las tierras más pobres y acumula enormes cantidades de calcio y quita la luz a las hierbas también de crecimiento bajo. Por lo tanto, lo que hace es enriquecer la tierra. Cuando antes de madurar la semilla se le entierra como abono verde, digamos entre comillas que endulza la tierra y de esta manera cumple también las funciones de dejarla más apta para otros cultivos al siguiente año. Por lo tanto, una mala hierba puede convertirse en una buena hierba dependiendo del uso que le estamos dando. Este tema puede resultar un poco raro, puede resultar ambiguo, pero si nos damos cuenta muchas veces no buscamos la causa o el porqué de las cosas cuando están delante de nosotros. Y por supuesto la utilidad para nuestro propio beneficio
o el beneficio incluso de la misma naturaleza. Por ello es por lo que hoy estamos tratando el tema de las malas hierbas, que a veces puede ser que sean nuestras buenas hierbas, dependiendo del uso, de la situación, de lo que queramos nosotros buscar. A lo largo de un arroyo, por ejemplo, crecen frecuentemente hierbas de la zona húmeda, plantas del género Brassica, plantas del género Rumex. Plantar sauces alisos mejorará el drenaje y desplazará estas incómodas hierbas. Entonces nosotros también podemos utilizar otras plantas para combatir a esas plantas que no queremos que estén ahí. O sea, las posibilidades que se nos abren son infinitas. El centeno va bien contra las hierbas bajas que sobreviven al invierno, como estellaria, media. Un cultivo de cereal densamente sembrado debilita al solanum. Melilotus, que es el trébol blanco, reemplaza a Duncus, que es la zanahoria. Aropirum repes puede extinguirse sembrando soja, mijo, si la tierra ha sido trabajada y el tiempo es cálido y seco. ¿Qué os quiero decir con todo ello? Pues que si conocemos las hierbas, sabemos la que tenemos que plantar para combatir a la otra. Si conocemos las hierbas, sabemos cuál es mala y cuál es buena. 2 cultivos sucesivos de centeno eliminarán al Aropirum repens. Y la apela de caballero, Delphinium consolida, ambos se asocian con el trigo de invierno, pero no con la cebada. Es como si nosotros pusiéramos a 2 personas totalmente contrarias juntas. O, al revés, ponemos una persona más bien de carácter afable junto a una persona de carácter agrio. La combinación pues, puede ser bastante positiva. Pues eso pasa con las plantas, si las conocemos, evidentemente. Plantrago y Trifolium, así como Taraxacum y la alfalfa, se encuentran asociados frecuentemente. Pero ello no quiere decir que este conjunto no sea positivo. La alfalfa recibe beneplácitos de estas otras plantas y crece mucho mejor. Estas asociaciones las tenemos que conocer cuáles son las plantas que van unas con las otras. Tenemos que saber cuál es la simbiosis, el beneficio entre ellas. Si queremos de alguna manera pues tener una plantación adecuada. Todo esto lo tenemos que conocer. También está la otra parte. Cuando la tierra está infectada de album, indica siempre su cansancio, por ejemplo, de patatas. Es decir, estamos abusando de plantar patatas y nos sale una mala hierba que nos indica que la tierra ya no puede sembrar más patatas. Entonces, todo eso también nos ayuda. Lo que nosotros creemos que es una mala hierba y está ahí, pues es un aviso. Un aviso que nos da la naturaleza de que nuestra tierra se está empobreciendo por el método que sea que nosotros le hemos aplicado y lo hemos hecho así. Entonces, también nos sirven como indicadores. Siempre, por supuesto, conociendo lo que os he dicho, conocer. Es importante saber qué hierbas tenemos y qué es lo que nos están indicando. En tierras donde aparece Solanum nigrum, es decir, la hierba mora que todos conocemos, existe un cansancio de plantas de cultivo cuyos frutos son las raíces. ¿Qué pasa con esto? Pues que nos están invadiendo la tierra. En cuanto veamos esta otra hierba, lo que tenemos que hacer es pasar un retobato, triturarlo todo y preparar la hierba para posteriores cultivos. Aprender a escuchar las lecciones que la naturaleza proporciona al hacer surgir hierbas bajo condiciones de tierra, clima o método de cultivo erróneo, pues es realmente el primer paso para poder ubicarlas en su sitio y mantenerlas fuera de donde no deben estar. Si las conocemos, nosotros aplicamos una solución y ya no la tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que desconocemos todo ello. Vamos a combatir esas malas hierbas, entre comillas, sulfatamos veneno. Estamos empobreciendo la tierra, estamos contaminando la tierra, los acuíferos,
Y la verdad es que no estamos haciendo ningún servicio ni ningún agradecimiento tanto a la naturaleza como a nosotros mismos, porque nuestra labor en esa tierra se está mermando. Como no conocemos otro medio, pues no lo hacemos de forma natural, que es como se debe de hacer. Pero es lo que hay. Todo esto, ¿qué nos indica? Un fallo humano, un fallo nuestro. Estamos tratando la tierra como no toca. Y además estamos estropeándola. Es decir, va en nuestro detrimento. Pero nosotros llegamos con la mochila, echamos el herbicida, las hierbas desaparecen y tan contentos. No nos preocupamos de lo que nos dicen las hierbas. No conocemos ni siquiera qué hierbas son. Tampoco cómo podemos utilizarlas, porque a lo mejor esas malas hierbas, si las dejamos y antes de que germinen las semillas, maduren, las podemos pasar por retobato, resulta que se convierten en el mejor abono para nuestra tierra. Pero como no lo conocemos, pues no lo hacemos. Vamos a hablar ahora de las hierbas como indicadoras. Esas malas hierbas son especialistas. Sobrevivirán en circunstancias adversas, donde no lo hacen las plantas que queremos nosotros cultivar. Y muchas veces nos empeñamos en meter esas plantas en nuestro terreno una y otra vez, y luego nos quejamos. Es que los tomates no van, es que las zanahorias, es que las patatas en esa tierra no se me hacen grandes, tiene mucha piedra, etc. Bueno, pues hay plantas que son especialistas e indicadoras de lo que se puede y lo que no se puede plantar en ese terreno. Según sus características, las reunimos en tres grupos principales, que son, primero, las hierbas que viven en tierras ácidas e indican un aumento de la acidez. Son hierbas que nos van a decir qué tipo de terreno tenemos. Las que nos indican las tierras ácidas pueden ser las rumex, las acederas, la potentilla sp, 5 en rama, el peligonium, el equisetum, la centaurea. O sea, hay varias plantas que no hace falta llevar la tierra a analizar, nos están diciendo qué tipo de tierra tenemos. Segundo grupo, indica una costra en la superficie o lo que se llama suela de labor, en forma de capa dura profunda. Nos está indicando otra vez el tipo de tierra que tenemos y las mermas o las condiciones que nosotros vamos a encontrarnos para plantar en esa tierra. Podemos encontrar allí plantas que nos avisan de ello, como son la brasica, la sinapsis, el Sulanum carolinense, que es el tomate silvestre, la convolvulus, la correguela, la matricaria, que es la manzanilla. Todo esto nos está indicando que tenemos una costra dura de tierra arriba y que por lo tanto no todos los cultivos nos van a aguantar bien en esa tierra. Vamos al tercer grupo. Este grupo está formado por las hierbas que siguen las huellas del hombre y tierras cultivadas. Van unidas casi siempre al compost, el estiércol, todo lo que tiene en cierto modo relación con el agricultor. Son hierbas amigas del hombre. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, el cheropodium, el plantago, que es el llantén, la estellaria, el tarasacum, o diente de león, muy conocido, la ortiga, por ejemplo. ¿Quién no ha visto un campo de ortigas después de que el agricultor haya metido cierta cantidad de estiércol y lo haya removido? Salen las ortigas. Eso nos indica que hay plantas que van unidas a lo que nosotros utilizamos en la naturaleza para abonar nuestra propia tierra. Y hay muchas plantas que van así. El amaranthus, la bellota, el chelidonium. Las hierbas de otros grupos son aquellos que salen en varios sitios sin ser invasoras. Varias especies de la familia de las rosáceas indican principalmente tierra, falta de cuidados y cultivos. Si nosotros conocemos las plantas
conocemos muchas indicaciones que la naturaleza nos da como guía para lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Entonces, ello nos lleva a que es lo que yo quería, que vosotros al final de todo este entramado vierais, es que las plantas no son malas hierbas, sino una indicación, una lección de lo que nosotros debemos plantar, debemos hacer con la tierra y por supuesto qué es lo que vamos a conseguir si la cuidamos y la labramos bien. Como todas las cosas actualmente, todo este conocimiento se ha perdido. Esto, antiguamente, todos los agricultores lo conocían, lo tenían muy en cuenta y no perdían el tiempo ni el dinero en querer plantar plantas donde no se pueden plantar esas plantas, cuando, debido a las malas hierbas, tenían la indicación de que no eran esas plantas las idóneas y eran otras las que se tenían que plantar en esa tierra. Los grupos que prefieren tierras ácidas son los más útiles, pues nos avisan de cuándo empieza a cambiar nuestra tierra. La tierra, el pH de la tierra sube, se vuelve ácido, porque nosotros no estamos teniendo unas condiciones y un método acorde a lo que deberemos de hacer. La acidez de la tierra aumenta al faltarle aire, estancarse agua en las capas superiores, cultivar demasiado la tierra cuando está muy húmeda o cultivada en exceso por monocultivo, un abonado incorrecto, sobre todo exceso de abono ácido, o al aumentar la erosión superficial. Pero lo más importante es la falta de humus en la tierra. Esa capa de fertilizante natural que necesitamos para que crezca nuestro cultivo. Muchas veces no vamos a conseguir absolutamente nada si no tenemos en cuenta todas estas condiciones y todos estos factores. Ayudado por esas hierbas de las que estamos hablando, el agricultor conocerá cuál es el problema y cuál es la solución. Incluso cuando la roca natural caliza está debajo, encontramos hierbas que prefieren las tierras ácidas, ya que la capa superior ha perdido el calcio. Ello nos indica de qué tipo de abono tenemos que poner. Nos indica de las condiciones de nuestra tierra, incluso por abajo por donde no vemos. Tenemos muchas indicaciones, muchas señales. Solo hay que seguirlas. Nosotros nos vamos a cualquier lado y, oye, mándame ubicación. Necesitamos una ubicación, vamos con el GPS y si seguimos todas esas señales y todos esos indicios nos llevan al sitio. Aquí pasa lo mismo, pero claro, hay que aprender a conocer esas indicaciones, esas señales para poder llegar a buen puerto. Bueno, pues las malas hierbas, entre comillas, son esas indicaciones y esas señales. Por ejemplo, y sigo, en el caso de que se produce cuando el cereal se repite demasiado frecuentemente en una rotación de cultivos, es conveniente dar a la tierra un descanso, pues hay plantas que nos indican esto, como por ejemplo la Bellis perennis, que es la margarita menor, el equiseto, el rumex. Algunas plantas de los cultivos de escarola son glotones, les gusta la tierra cavada, estercolada o con composto. Indican una superficie suelta, pero con suficiente material orgánico en descomposición. Es decir, no solo nos indican las características malas, sino también las características buenas. Plantas que nos van a decir que esa tierra es buena, como antes he dicho, superficie suelta, materia orgánica suficiente en descomposición, pues la estellaria, el chenopodium, el plantago, los cardos, la urtica sp, que es la ortiga. Cuando estas tierras
Además, son secas, poco profundas o con poco humus, es decir, el caso contrario, nos aparecen brasica, salsola, agrimonia, silene. Y así podemos seguir una larga lista de plantas consideradas malas hierbas, que son indicadoras de que algo estamos haciendo mal o indicadoras de lo que tenemos que hacer en esa tierra. Pero, evidentemente, el esfuerzo nuestro, de nuestra parte, lo que tenemos que hacer y poner es conocerlas, saber qué indicaciones nos dan y por lo tanto cómo debemos de actuar. Porque tenemos un problema, como muchas veces pasa en nuestra sociedad actual, pero no encontramos solución. Cuando, si miramos un poquito y nos preocupamos de conocer los indicios que la madre naturaleza nos da, tenemos la solución delante de nuestros ojos. Bueno, y con esto, hasta aquí, el tema de las malas hierbas. Espero que, como he dicho en varias ocasiones a lo largo del programa, malas hierbas, entre comillas, pues os haya quedado claro que las malas hierbas, si nosotros sabemos utilizarlas, pueden convertirse en buenas. Y por lo tanto, no todo es oro lo que reluce, ni tampoco una norma hay que tenerla por obligación como verdadera. Hay veces que puede convertirse en algo más bien falso. Por lo tanto, malas hierbas, entre comillas. Pero hay que conocerlas, hay que saber por qué y para qué están ahí y luego interpretar las indicaciones que nos están dando. Así tendremos claro qué es lo que podemos hacer en nuestra tierra y en qué condiciones está. Porque de todos es bien sabido y conocido, y eso sí que lo tenemos todos claro, es que una buena tierra, por monocultivo, por abusar de ella, por plantaciones que no requieren, digamos, muchos cuidados, pero que si están cansando a la tierra, la pueden convertir en una mala tierra. Y a lo mejor la empobrecemos y puede llegar un momento en el que no nos cunda el poder cultivar allí algo. Todas estas malas hierbas, entre comillas, son las que nos avisan y nos dicen cuando eso en nuestra tierra está pasando. Bueno, y nada más. Espero que os haya resultado beneficioso este conocimiento y desde luego pues también espero que estéis de nuevo en el próximo programa. Desde aquí un fuerte saludo, José Antonio, Cuerpo, Mente, Mundo en Radio Buñol. Gracias por todo. El 25